partidario de la reconciliación definitiva entre liberales y conservadores, para bien de la patria. Sin embargo, su conducta pública era tan autónoma que nadie lo tenía como suyo. Los liberales lo consideraban un godo de las cavernas y los conservadores decían que solo le faltaba ser masón, y los masones lo repudiaban como un murciélago emboscado al servicio de la Santa Sede. Sus críticos menos sangrientos pensaban que no era más que un aristócrata extasiado de las delicias de los juegos florales, mientras la nación se desangraba en una guerra civil inacalable. Solo dos actos suyos no parecían acordes con esta imagen. El primero fue la mudanza a una casa nueva de un barrio de ricos recientes, a cambio del antiguo palacio del marqués de Casuldero, que había sido la mansión familiar durante más de un siglo. El otro fue el matrimonio con una belleza de pueblo, sin nombre ni fortuna, de la cual se burlaban en secreto las señoras de apellidos largos hasta que se convencieron, a la fuerza, de que les daba 7 vueltas a todas por su distinción y carácter. El doctor Urbino tuvo siempre muy en cuenta estos y muchos otros tropiezos de su imagen pública, y nadie era tan consciente como él mismo de ser el último protagonista de un apellido en extinción. Sus hijos eran dos cabos de raza sin ningún brillo: Marco Aurelio, el varón, médico como él, y como todos los primogénitos de cada generación, no había hecho nada notable. Ni siquiera un hijo, pasado los 50 años. Ofelia, la única hija casada con un buen empleado de banco en Nueva Orleans, había llegado al climaterio con 3 hijas y ningún varón. Sin embargo, a pesar de que le dolía la interrupción de su sangre en el manantial de la historia, lo que más me preocupaba de la muerte del doctor Urbino era la vida solitaria de Fermina Daza sin él. En todo caso, la tragedia fue una conmoción, no solo entre sus gentes, sino que afectó, por contagio, al pueblo raso, que se asomó a las calles con la ilusión de conocer, aunque fuera el resplandor de la leyenda. Se proclamaron 3 días de duelo, se puso la bandera media asta en los establecimientos públicos y las campanas de todas las iglesias doblaron sin pausa hasta que fue sellada la cripta del mausoleo familiar. Un grupo de la Escuela de Bellas Artes hizo una mascarilla del cadáver que serviría de molde para un busto de tamaño natural, pero se desistió del proyecto porque a nadie le pareció digna la fidelidad con que quedó plasmado el pavor de último instante. Un artista de renombre que estaba ahí por casualidad y de paso para Europa pintó un lienzo gigantesco de un realismo patético, en el que se veía al doctor Urbino subido en la escalera y en el instante mortal en que se extendió la mano para atrapar al oro. Lo único que contrariaba la cruda verdad de su historia era que no llevaba en el cuadro la camisa sin cuello y los tirantes de rayas verdes, sino el sombrero de hongo y la levita de paño negro de un grabado de prensa de los años del cólera. Este cuadro se exhibió pocos meses después de la tragedia, para que nadie se quedara sin verlo, en la vasta galería de alambre de oro, una tienda de artículos importados por donde desfilaban la ciudad entera. Luego estuvo en las paredes de cuantas instituciones públicas y privadas se creyeron con el deber de rendirle tributo a la memoria del patricio insigne. Y por último, fue colgado con un segundo funeral en la Escuela de Bellas Artes, en donde lo sacaron muchos años después los propios estudiantes de pintura para quemarlo en la plaza de la universidad como símbolo de una estética y unos tiempos aborrecidos. Desde su primer instante de viuda, se vio que Fermina Daza no estaba tan desvalida como lo había temido su esposo. Fue inflexible en la determinación de no permitir que se utilizara el cadáver en beneficio de ninguna causa, y lo fue inclusive con el telegrama de honores del presidente de la República, que ordenaba exponerlo en la Cámara Ardiente en la sala de actos de la Gobernación Providencial. Con la misma serenidad se opuso a que fuera velado en la catedral, como se lo pidió el arzobispo en persona, y solo admitió que estuviera allí durante la misa de cuerpo presente de los oficios fúnebres. Aún ante la mediación de su hijo, aturdido por tantas solicitudes diversas, Fermina Daza se mantuvo firme en su noción rural de que los muertos no pertenecen a nadie más que a la familia, y que sería velado en casa con café cerrero y almojábanas, con la libertad de cada quien para llorarlo como quisiera. No habría el velorio tradicional de 9 noches, las puertas se cerraron después del entierro y no volvieron a abrirse para visitas íntimas. La casa quedó bajo el régimen de la muerte. Todo objeto de valor se había puesto a buen recaudo, y en las paredes desnudas no quedaba sino las huellas de los cuadros descolgados. Las sillas propias y las prestadas por los vecinos estaban puestas contra las paredes, desde la sala hasta los dormitorios.
y los espacios vacíos parecían inmensos, y las voces tenían una resonancia espectral, porque los muebles grandes habían sido apartados, salvo el piano de concierto que yacía en un rincón bajo una sábana blanca. En el centro de la biblioteca, sobre el escritorio de su padre, estaba tendido sin ataúd el que fuera Juvenal Urbino de la calle, en el último espanto petrificado en el rostro, y con la capa negra y la espada de guerra de los caballeros del Santo Sepulcro. A su lado, de luto íntegro, trémula, pero dueña de sí, Fermina Daza recibió las condolencias sin dramatismo, sin moverse apenas, hasta las 11 de la mañana del día siguiente, cuando despidió al esposo desde el pórtico diciéndole adiós con un pañuelo. No le había sido fácil recobrar el dominio desde que oyó el grito de Digna Prado en el patio, y encontró al anciano de su vida agonizando en el lodazal. Su primera reacción fue de esperanza porque tenía los ojos abiertos y un brillo de luz radiante que no le había visto nunca en las pupilas. Le rogó a Dios que le concediera al menos un instante para que él no se fuera sin saber cuánto lo había querido, por encima de las dudas de ambos, y sintió un apremio irresistible de empezar la vida con él otra vez desde el principio, para decirse todo lo que se habían quedado sin decir, y volver a hacer bien cualquier cosa que hubieran hecho mal en el pasado. Pero tuvo que rendirse ante la intransigencia de la muerte. Su dolor se descompuso en una cólera ciega contra el mundo y aún contra ella misma, y eso le infundió un dominio y el valor para enfrentarse sola a su soledad. Desde entonces no tuvo una tregua, pero se cuidó de cualquier gesto que pareciera un alarde de su dolor. El único momento de un cierto patetismo, por lo demás involuntario, fue a las 11 de la noche del domingo, cuando llevaban el ataúd episcopal todavía oloroso a zapolín de barco, con manijas de cobre y forros de seda acolchonada. El doctor Urbino Daza ordenó cerrarlo de inmediato, pues la casa estaba enardecida por el vapor de tantas flores en el calor insoportable, y él creía haber percibido las primeras sombras moradas en el cuello de su padre. Una voz distraída se oyó en el silencio. A esa edad ya uno está medio podrido en vida. Antes que cerrara el ataúd, Fermina Daza se quitó el anillo matrimonial y se lo puso al marido muerto, y luego le cubrió la mano con la suya, como siempre lo hizo cuando lo sorprendía divagando en público. Nos veremos muy pronto, le dijo. Florentina Ariza, invisible entre la muchedumbre de notables, sintió una lanza en el costado. Fermina Daza no lo había distinguido en el tumulto de los primeros pésames. Aunque nadie iba a estar más presente ni había de ser más útil que él en las urgencias de aquella noche. Fue él quien puso orden en las cocinas desbordadas para que no faltara el café, consiguió sillas suplementarias cuando no fueron suficientes las de los vecinos, y ordenó poner en el patio las coronas sobrantes cuando ya no cabía una más en la casa. Se ocupó de que no faltara el brandy para los invitados del doctor Lácides, que habían conocido la mala noticia en el apogeo de la boda de plata, y se vinieron en estampida a continuar la parranda, sentados en círculo bajo el palo del mango. Fue el único que supo reaccionar a tiempo cuando el loro fugitivo apareció a medianoche en el comedor con la cabeza alzada y las alas extendidas, lo que causó un escalofrío de estupor en la casa, pues parecía una manda de penitencia. Florentino Ariza lo agarró por el cuello sin darle tiempo de gritar alguna de sus consignas insensatas y se lo llevó a la caballeriza en la jaula cubierta. Así hizo todo, con tanta discreción y tal eficacia que a nadie se le ocurrió pensar que fuera una intromisión en los asuntos ajenos, sino al contrario, una ayuda impagable en una mala hora de la casa. Era lo que parecía, un anciano servicial y serio. Tenía el cuerpo óseo y derecho, la piel parda y lampiña, los ojos ávidos detrás de los espejuelos redondos con monturas de metal blanco y un bigote romántico de punteras engomadas, un poco tardío para la época. Tenía los últimos mechones de los alares peinados hacia arriba y pegados con gomina en el centro del cráneo, reluciente como una alusión final de una calvicie absoluta. Su gentileza natural y sus maneras lánguidas cautivaban de inmediato, pero también se tenían como dos virtudes sospechosas en un soltero empedernido. Había gastado mucho dinero, mucho ingenio y mucha fuerza de voluntad para que no se le notara los 76 años que había cumplido en el último marzo, y estaba convencido en la soledad de su alma, de haber amado en silencio mucho más que nadie jamás en este mundo. La noche de la muerte del doctor Urbino estaba vestido como lo sorprendió la noticia, que era como
estaba siempre a pesar de los calores infernales de junio, de paño oscuro con chaleco, un lazo de cinta de seda en el cuello de celuloide, un sombrero de fieltro y un paraguas de raso negro que además le servía de bastón. Pero cuando empezó a aclarar, desapareció del velorio por 2 horas y regresó fresco, con los primeros soles, bien afectado y oloroso a lociones de tocador. Se había puesto una levita de paño negro de las que ya no se usan sino para los entierros y los oficios de Semana Santa, un cuello de pajarita con cinta de artista en lugar de corbata y un sombrero de hongo. También llevaba el paraguas. Y entonces, no solo por costumbre, pues estaba seguro de que iba a llover antes de las 12, y se lo hizo saber al doctor Vinodaza por si le era posible anticipar el entierro. Lo intentaron, en efecto, porque Florentino Ariza pertenecía a una familia de navieros y él mismo era presidente de la Compañía Fluvial del Caribe, y esto permitía suponer que entendía de pronósticos atmosféricos. Pero no pudieron concretar a tiempo a las autoridades civiles y militares, las corporaciones públicas y privadas, la banda de guerra, la de bellas artes y las escuelas y congregaciones religiosas, que ya estaban de acuerdo para las 11. De modo que el entierro previsto como un acontecimiento histórico terminó en desbandada por el aguacero abrasador. Fueron muy pocos los que llegaron chapaleando en el lodo hasta el mausoleo de la familia, protegido por una ceiba colonial cuya fronda contaba por encima del muro de los cementerios. Bajo de esa misma fronda, pero en la parcela exterior, destinada a los suicidas, los refugiados del Caribe, habían sepultado la tarde anterior a Jeremiah y a su perro junto a él, de acuerdo con su voluntad. Florentino Niza fue uno de los pocos que llegaron hasta el final del entierro. Quedó ensopado hasta la ropa interior y llegó despavorido a su casa por el temor de contraer una pulmonía al cabo de tantos años de cuidados minuciosos y precauciones excesivas. Se hizo preparar una limonada caliente con un chorro de brandy. Se lo tomó en la cama con 2 tabletas de fenaspirina y sudó a mares, envueltos en una manta de lana hasta que recobró el buen clima del cuerpo. Cuando volvió al velorio se sentía con el ánimo entero. Fermina Daza había asumido de nuevo el mando de la casa, que estaba barrida y en estado de recibir, y había puesto en el altar de la biblioteca un retrato del esposo muerto pintado al pastel, con una banda de luto en el marco. A las 8 había tanta gente y el calor era tan intenso como la noche anterior, pero después del rosario, alguien hizo circular la súplica de retirarse temprano para que la viuda descansara por primera vez desde la tarde del domingo. Fermina Daza despidió a la mayoría junto al altar, pero acompañó al último grupo de amigos íntimos hasta la puerta de la calle, para cerrarla ella misma, como lo habría hecho siempre. Se disponía a hacerlo con el último aliento, cuando vio a Florentino Ariza vestido de luto en el centro de la sala desierta. Se alegró, porque hacía muchos años que lo había borrado de su vida, y era la primera vez que lo veía a conciencia depurado por el olvido. Pero antes de que pudiera agradecerle la visita, él se puso el sombrero en el sitio del corazón, trémulo y digno, y reventó el absceso que había sido el sustento de su vida. Fermina, le dijo, he esperado esta ocasión durante más de medio siglo, para repetirle una vez más el juramento de mi fidelidad eterna y mi amor para siempre. Fermina Daza se habría creído frente a un loco si no hubiera tenido motivos para pensar que Florentino Ariza estaba en aquel instante inspirado por la gracia del Espíritu Santo. Su impulso inmediato fue maldecirlo por la profanación de la casa, cuando aún estaba caliente en la tumba el cadáver de su esposo, pero se le impidió la dignidad de la rabia. Lárgate, le dijo, y no te dejes ver nunca más en los años que te quedan de vida. Volvió a abrir por completo la puerta de la calle que había empezado a cerrar y concluyó, espero que sean pocos.